Bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de las Karens que sufrieron las muertes más terroríficas. Empecemos. Era el 15 de marzo de 2012 y Linda Morrison estaba haciendo lo que mejor sabía hacer miserables a los trabajadores minoristas. La gerente de la tienda departamental de 52 años acababa de pasar 45 minutos destrozando a una cajera adolescente por una devolución de $12 en el Westfield Shopping Center en Riverside, California. El comportamiento de Linda esa noche era un ejemplo clásico de derecho. Había reprendido al joven empleado sin descanso, exigiendo hablar con la sede corporativa y amenazando con arruinar la reputación de la tienda en línea por una disputa trivial de políticas. Su voz se escuchaba por toda la tienda mientras proclamaba en voz alta a otros clientes que esperaban que el servicio al cliente estaba muerto y que el personal era completamente incompetente. No había terminado allí. Linda exigió que el gerente de la tienda proporcionara documentación por escrito de lo que ella llamó violaciones de políticas. E insistió en obtener la información de contacto de la empresa para poder presentar quejas ante la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. Su experiencia de más de una década como gerente de ventas al por menor le había enseñado exactamente qué botones presionar para hacer que los trabajadores con salario mínimo se sintieran incómodos. Después de su agotador día de trabajo de 10 horas, esta confrontación fue solo otro martes para Linda, quien era conocida por sus estándares increíblemente altos y su tolerancia cero a cualquier cosa menos que la perfección de los trabajadores de servicio. Mientras Linda se apresuraba por el centro comercial a las 6:45 de la tarde, estaba cargada con múltiples bolsas de compras y su bolso de gran tamaño, usando zapatos nuevos con suela de cuero que había comprado esa mañana. Ya llegaba tarde para encontrarse con su esposo para cenar, lo que aumentaba su nivel de estrés ya elevado. La escalera mecánica ascendente a la que se acercaba había estado haciendo ruidos preocupantes durante 2 semanas. Las solicitudes de mantenimiento quedaron sin atender debido a restricciones presupuestarias, un detalle que resultaría crucial más tarde. Distraída por un mensaje de texto de su esposo sobre los planes para cenar, Linda subió al escalón mecánico sin prestar atención. Sus suelas de cuero liso no encontraron agarre en los escalones de metal recién limpiados y aún húmedos. Cerca de la cima, la física tomó el control. Sus pies resbalaron completamente en la superficie mojada, y mientras se agarraba desesperadamente al pasamanos, sus bolsas pesadas desplazaron su centro de gravedad hacia atrás. El impulso se volvió imparable. La cabeza de Linda golpeó el borde afilado de un escalón de la escalera mecánica con una fuerza devastadora, causando un trauma severo que la dejó inconsciente al instante. Su bufanda suelta se enredó en el mecanismo de la escalera mecánica mientras los compradores, en pánico, se apresuraban a ayudar. La parada de emergencia se activó en menos de 30 segundos, pero Linda ya había sufrido un trauma craneal fatal por el impacto inicial. Los servicios de emergencia llegaron en 8 minutos, pero fue declarada muerta en el lugar debido a una lesión cerebral traumática. El centro comercial cerró inmediatamente todas las escaleras mecánicas para inspecciones de seguridad e instaló señales de advertencia adicionales. La investigación reveló que la escalera mecánica cumplía con los estándares de seguridad, pero recomendó horarios de mantenimiento más frecuentes. El incidente sirve como un recordatorio contundente de que la vida puede cambiar en un instante, sin importar cuánto control pensemos que tenemos sobre nuestras circunstancias. Era el 15 de marzo de 2017 cuando la necesidad implacable de Vanessa Clay de dominar cada interacción finalmente la alcanzaría de la manera más horrenda imaginable. Vanessa, una gerente de ventas farmacéuticas de 42 años de Columbus, Ohio, había construido toda su identidad en torno a intimidar a los trabajadores de servicio y exigir un trato especial donde quiera que iba. Ella medía 5 pies y 6 pulgadas de altura. Con su cabello rubio perfectamente peinado, se comportaba con un aire de superioridad que incomodaba a todos a su alrededor. Su arma preferida era su costosa bufanda Hermès, que usaba como una insignia de honor mientras reprendía a los empleados con salarios mínimos. Esa tarde de martes, Vanessa ya había aterrorizado a 3 establecimientos diferentes. Hizo llorar a un barista adolescente de Starbucks por el arte de la espuma. Logró que un empleado de McDonald's recibiera un reporte por supuestamente brindar un servicio lento y le gritó a un cajero de Target por negarle su cupón caducado. Cada confrontación fue transmitida en vivo a sus 5.000 seguidores en redes sociales que alentaban su comportamiento tóxico. En el centro comercial Westfield, Vanessa llegó a la joyería exigiendo un reembolso de $300 sin recibo. Cuando el empleado explicó educadamente la política de la tienda, Vanessa estalló en su característico discurso, ajustándose dramáticamente su pañuelo de diseño mientras filmaba la interacción. El joven empleado llamó al guardia de seguridad Marcus Williams, un padre de 2 hijos de 28 años que había tratado con clientes difíciles antes, pero nunca con alguien como Vanessa. Mientras Vanessa bajaba por la escalera mecánica, vio a Marcus abajo e inmediatamente comenzó su ataque. Inclinándose sobre la barandilla mientras mantenía su transmisión en vivo, gritó sobre empleados incompetentes y amenazó con despedir a todos.
Su necesidad de gesticular dramáticamente mientras filmaba y llevaba varias bolsas de compras creó una tormenta perfecta de comportamiento imprudente. El pañuelo Hermès que Vanessa usaba como símbolo de superioridad comenzó a bailar en el aire mientras agitaba los brazos agresivamente. En su visión de túnel impulsada por la rabia, no se dio cuenta de que la tela se deslizaba hacia el mecanismo del panel lateral de la escalera mecánica. La maquinaria en movimiento atrapó el material de seda y comenzó a apretarlo alrededor de su cuello. Durante 45 segundos agonizantes, las cámaras de seguridad captaron a Vanessa arañando desesperadamente la bufanda que ahora la estaba estrangulando. Las mismas manos que había usado momentos antes para señalar acusadoramente a los empleados y ahora luchaban por su vida. Otros pasajeros gritaron y buscaron frenéticamente el botón de parada de emergencia, pero ya era demasiado tarde. La fuerza mecánica implacable de la escalera eléctrica comprimió las vértebras cervicales de Vanessa mientras obstruía completamente su vía respiratoria. Su cuerpo de 63 kilos se volvió inerte cuando el accesorio de diseñador que había usado para intimidar a otros se convirtió en el instrumento de su muerte. Los respondedores de emergencias llegaron 8 minutos después, pero Vanessa Clay ya se había ido. La ironía no pasó desapercibida para nadie presente. La mujer que había pasado años usando sus símbolos de estatus para aterrorizar a los trabajadores de servicio había sido asesinada por la misma bufanda que llevaba para establecer su dominio. Su última transmisión en vivo, que seguía grabando mientras los paramédicos trabajaban, capturó sus últimas exigencias con derecho antes del fatal accidente. Marcus Williams, el guardia de seguridad a quien ella había estado gritando, necesitó meses de terapia para afrontar haber visto a alguien morir mientras maldecía su nombre. El incidente se volvió viral, pero en lugar de simpatía, millones de espectadores se burlaron del comportamiento arrogante de Vanessa con comentarios como «Juega los juegos de Karen, gana premios de Karen». La familia de Vanessa intentó demandar al centro comercial, pero las imágenes de seguridad mostraron claramente que su comportamiento imprudente fue la causa directa del accidente. El caso fue desestimado y Westfield implementó nuevos protocolos de seguridad, incluyendo advertencias sobre ropa suelta y paradas de emergencia adicionales en todas las escaleras mecánicas. La tragedia se convirtió en un cuento de advertencia sobre cómo el derecho tóxico puede tener consecuencias mortales, con el nombre de Vanessa Clay convirtiéndose en sinónimo del karma definitivo para las Karens. Era el 14 de mayo de 2018, en Phoenix, Arizona. El calor se aferraba al pavimento fuera de un supermercado suburbano, donde los compradores se movían rápidamente hacia sus autos, protegiendo sus ojos del resplandor de la tarde. En la zona de carga, una escena que comenzó como irritación escalaría a un accidente fatal, uno que dejó a los transeúntes conmocionados pero no sorprendidos, dado el comportamiento de la mujer en su centro. Liz Thompson tenía 52 años, conocida en su vecindario por su temperamento y también por su tamaño. Con más de 200 libras, su cuerpo hacía que sus movimientos fueran más lentos y las caídas más difíciles de recuperar. No era una profesional bajo presión, ni alguien que navegara riesgos complejos. En cambio, su vida diaria giraba en torno a pequeñas diligencias, a menudo marcadas por arrebatos. Los cajeros y empleados la conocían como la clienta que exigía hablar con los gerentes por inconvenientes menores. Los vecinos evitaban su entrada, recordando cómo una vez gritó a un adolescente por empacar las compras demasiado lento. La confrontación se había convertido en su identidad y trataba el conflicto como una forma de afirmar control. Las reglas, señales y cortesías eran simplemente obstáculos que se negaba a reconocer. El entorno técnico ese día era ordinario, pero implacable. Las zonas de carga de los supermercados están diseñadas para que los camiones retrocedan lentamente en espacios designados, guiados por espejos y a veces por observadores. Los conductores dependen de que los peatones se mantengan alejados de estos vehículos grandes, ya que los puntos ciegos hacen que cualquier cosa directamente detrás del camión sea invisible. Incluso a bajas velocidades, un semirremolque que pesa varias toneladas no puede detenerse instantáneamente una vez en movimiento. Liz había estacionado su SUV en la zona de carga, bloqueando el espacio reservado para un camión de reparto programado para llegar. Cuando el conductor tocó la bocina, ella se negó a moverse. Salió, golpeando su carrito contra el costado del camión mientras gritaba insultos. Los testigos la describieron más tarde como con el rostro enrojecido, gesticulando frenéticamente, claramente decidida a escalar en lugar de ceder. El conductor, intentando completar su entrega, movió el camión hacia atrás, hacia el muelle. Los empleados de la tienda gritaron para que Liz se hiciera a un lado, pero ella empujó su carrito más cerca del camino del camión, tratando el lento avance del vehículo como otra oportunidad para demostrar un punto. A estas alturas, el peligro era obvio. Los transeúntes agitaban las manos y gritaban, pero Liz los ignoró. Empujó su carrito hacia adelante, luego giró abruptamente y se tropezó con el bordillo. El tropiezo fue pequeño pero decisivo. Su tamaño hizo imposible recuperar el equilibrio una vez que su peso se desplazó. Cayó pesadamente sobre el asfalto, directamente detrás de las ruedas en reversa del camión. Sus compras se esparcieron por la acera mientras su cuerpo se deslizaba en el punto ciego. Las ruedas traseras del camión pasaron sobre ella antes de que el conductor se diera cuenta de que algo había sucedido. Gritos estallaron de los compradores y varios corrieron hacia adelante agitando los brazos.
El conductor frenó de golpe, saltando para ver qué había ocurrido. La escena era inmediata y espantosa, sin posibilidad de supervivencia. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero los paramédicos solo pudieron confirmar lo que ya era evidente. Liz había muerto instantáneamente por lesiones aplastantes. Las imágenes de vigilancia revisadas más tarde mostraron la secuencia sin ambigüedad. Cada paso, desde que bloqueó la zona hasta el choque del carrito y su caída, fue documentado. Los testigos dijeron a los investigadores que se habían gritado advertencias repetidamente, pero ella había decidido ignorarlas. El conductor, moviéndose con cautela y dentro de las regulaciones, no tenía forma de saber que ella había caído al suelo detrás de él. El Departamento de Policía de Phoenix exoneró al conductor del camión de toda culpa. Su informe enfatizó que la muerte fue completamente prevenible y resultó de la interferencia de un peatón en un área restringida. Más tarde, la tienda de comestibles instaló señalización y barreras adicionales, aunque el personal admitió que las medidas estaban destinadas más a proteger a los conductores de confrontaciones que a prevenir otro accidente como el de Liz Thompson. Era el 12 de junio de 2015, y la vibrante atmósfera de la mañana de sábado en un mercado de agricultores del centro de Portland llenaba la plaza con los sonidos de música en vivo, vendedores charlando y familias disfrutando de los mejores productos locales del noroeste del Pacífico. El mercado semanal contaba con más de 80 vendedores que ofrecían de todo, desde verduras orgánicas hasta quesos artesanales, creando un mercado al aire libre de 2 acres que atraían a miles de compradores conscientes de la salud cada fin de semana. Beverly Chen ajustó sus bolsas de compras de cáñamo reutilizables mientras examinaba los puestos del mercado con la intensidad de un estratega militar planificando un asalto. A los 45 años, la dueña del estudio de yoga había transformado su interés por la alimentación saludable en una obsesión por la comida orgánica pura que creía era la única nutrición segura disponible en un mundo que veía como deliberadamente envenenado por la agricultura corporativa. Su conversión a una alimentación extrema solo orgánica había comenzado 3 años antes, después de leer teorías de conspiración sobre el uso de pesticidas que la convencieron de que la agricultura convencional era parte de un complot para enfermar a la población. Las visitas semanales de Beverly al mercado de agricultores se habían vuelto cada vez más confrontacionales, ya que se nombró a sí misma la policía no oficial de la pureza alimentaria, dando lecciones a otros compradores sobre sus elecciones y acosando a los vendedores sobre sus prácticas agrícolas. Llevaba un cuaderno lleno de nombres de granjas que había investigado en línea, cotejando las afirmaciones de cada vendedor con su extensa base de datos de productores orgánicos aprobados. Sus preguntas agresivas habían llevado a varias discusiones acaloradas con los agricultores, a quienes acusaba de mentir sobre sus métodos de cultivo. El estudio de yoga que Beverly poseía había perdido la mitad de sus estudiantes durante el último año, ya que sus creencias dietéticas extremas comenzaron a influir en su enseñanza. Interrumpía las clases para dar conferencias a los estudiantes sobre los peligros de la comida no orgánica y había prohibido a cualquiera traer bocadillos convencionales a su instalación. Su propia salud se había deteriorado significativamente debido a sus patrones de alimentación restrictivos, pero se negó al tratamiento médico, alegando que los médicos eran parte de la conspiración para promover alimentos no saludables. La familia de Beverly había organizado una intervención 6 meses antes, preocupada por su dramática pérdida de peso y su comportamiento cada vez más paranoico. Había cortado el contacto con familiares que no adoptaban sus restricciones dietéticas extremas, viendo su preocupación como evidencia de que habían sido adoctrinados por la propaganda alimentaria corporativa. Esa mañana, Beverly descubrió que uno de sus vendedores de confianza estaba vendiendo tanto productos orgánicos como cultivados convencionalmente desde el mismo puesto, una práctica que ella veía como una contaminación de alimentos puros con químicos venenosos. Comenzó su confrontación en silencio, cuestionando al agricultor sobre sus métodos de cultivo mientras otros clientes examinaban su selección de verduras de verano. Cuando el agricultor explicó que cultivaba tanto productos orgánicos como convencionales para satisfacer las diferentes necesidades de los clientes, la voz de Beverly se elevó a un grito que se pudo escuchar en toda la plaza del mercado. Ella gritó sobre personas siendo envenenadas, señalando los tomates cultivados convencionalmente como si fueran desechos radiactivos. Beverly comenzó a agarrar verduras convencionales de la exhibición y a lanzarlas a otros clientes, gritando advertencias sobre la contaminación por pesticidas mientras el agricultor intentaba calmarla. La seguridad del mercado se acercó a medida que su comportamiento se volvía cada vez más errático, pero Beverly estaba más allá de la razón mientras su obsesión con la pureza de los alimentos alcanzaba un punto crítico. En su furia, Beverly agarró el poste de soporte de metal del toldo del vendedor, con la intención de usarlo como un arma contra lo que veía como las fuerzas de la contaminación alimentaria. El pesado poste de aluminio era difícil de manejar en sus manos desnutridas, y mientras lo balanceaba salvajemente, perdió el equilibrio y resbaló sobre las verduras que había arrojado al suelo. Beverly cayó hacia atrás con una fuerza tremenda, aún agarrando el poste mientras el marco del toldo se inclinaba con ella.
Ambos golpearon el pavimento juntos y la barra de metal le golpeó la cabeza al impactar, causando una fractura fatal en el cráneo. Nunca recuperó la conciencia entre los productos orgánicos esparcidos que había estado defendiendo, su cuerpo rodeado por las verduras que creía eran la salvación de la humanidad. Beverly Chen fue declarada muerta en el lugar a las 10:15 de la mañana por un traumatismo craneal masivo. El personal del mercado confirmó más tarde que ella había rechazado toda atención médica antes del incidente, a pesar de las advertencias sobre el deterioro de su salud. Era el 4 de julio de 2017, cuando una dedicación al servicio comunitario se volvió mortal para Jennifer Walsh, de 46 años, en Riverside Park en Portland, Oregón. Una mujer cuya búsqueda implacable de la perfección finalmente le costaría todo. Jennifer Walsh era una voluntaria comunitaria dedicada que ayudó a organizar la celebración anual del 4 de julio en Riverside Park. Su responsabilidad era coordinar la instalación de los vendedores y asegurar que se siguieran todos los protocolos de seguridad durante el evento. Pero el enfoque de Jennifer se había vuelto cada vez más confrontacional y rígido. Había pasado 2 horas regañando a los vendedores de comida sobre la ubicación de sus puestos, insistiendo en que movieran sus casetas a pesar de tener permisos aprobados para sus ubicaciones actuales. Jennifer exigió que se bajara la música en vivo durante la prueba de sonido, amenazando con llamar a la policía por violaciones de ruido, a pesar de que el evento tenía los permisos adecuados. Sus exigencias se intensificaron cuando confrontó a las familias que estaban instalando áreas de picnic, afirmando que estaban violando los protocolos oficiales del evento y exigiendo que se trasladaran a lugares menos deseables. Cuando otros voluntarios sugirieron que estaba siendo demasiado rígida, Jennifer declaró que era la única que se tomaba en serio la seguridad del evento y amenazó con reportar violaciones a la ciudad. El parque estaba organizando su mayor celebración del Día de la Independencia en años, con múltiples vendedores de comida, música en vivo y fuegos artificiales planeados. Jennifer estaba revisando la instalación de una estructura de escenario temporal que había sido erigida por una empresa local de alquiler. Los fuertes vientos más temprano en el día habían causado cierta preocupación sobre la estabilidad de las estructuras temporales en todo el parque. Las condiciones climáticas hicieron que Jennifer estuviera aún más atenta a posibles problemas de seguridad mientras realizaba sus inspecciones. A las 4:30 de la tarde, Jennifer estaba inspeccionando el área del escenario cuando notó algunos cables de sujeción sueltos que inmediatamente le preocuparon. Decidida a obtener una mejor vista del sistema de aparejos, subió a la plataforma del escenario para examinar más de cerca los puntos de montaje superiores. Mientras estudiaba las conexiones, una ráfaga de viento repentina golpeó la estructura temporal con una fuerza inesperada. Una de las cerchas de iluminación superiores, que pesaba 150 libras, se desplazó bajo la presión del viento y se soltó de su sistema de montaje. La pesada cercha cayó aproximadamente 15 pies por el aire. Jennifer intentó moverse para apartarse, pero no había suficiente tiempo ni espacio para escapar del equipo que caía. La enorme estructura golpeó a Jennifer con una fuerza devastadora, causándole graves lesiones en el pecho y la cabeza que la dejaron atrapada bajo el metal retorcido y el equipo de iluminación. La mujer que había pasado su día asegurándose de que todos los demás siguieran los protocolos de seguridad se había convertido en la víctima de una falla estructural. Otros voluntarios y socorristas trabajaron frenéticamente para liberar a Jennifer de debajo del pesado equipo. En 8 minutos, lograron levantar la estructura y sacarla de los escombros. Jennifer fue trasladada de inmediato en helicóptero al centro de traumatología, donde los cirujanos lucharon por salvar su vida. A pesar de sus esfuerzos, murió a causa de sus heridas durante la cirugía de emergencia. La celebración del Día de la Independencia fue cancelada inmediatamente después del accidente. Todas las estructuras temporales fueron inspeccionadas de inmediato mientras los funcionarios trabajaban para determinar si otros equipos representaban riesgos similares. La tragedia provocó cambios integrales en la forma en que Portland manejaba los eventos comunitarios. Se implementaron nuevas regulaciones de seguridad que requerían que ingenieros certificados aprobaran todas las instalaciones de escenarios temporales antes de que cualquier evento pudiera proceder. Los días de depender únicamente de la supervisión voluntaria para la seguridad estructural compleja habían terminado. La comunidad estableció un premio anual de seguridad en nombre de Jennifer por su destacado servicio voluntario, asegurando que su dedicación sería recordada mientras se enfatizaba la importancia de los estándares de seguridad profesional. La muerte de Jennifer Walsh sirve como un recordatorio aleccionador de que las buenas intenciones y la dedicación deben equilibrarse con la experiencia adecuada y que, a veces, el mismo compromiso que nos impulsa a servir a nuestras comunidades puede ponernos en peligro inesperado. Era el 8 de septiembre de 2018 cuando la obsesión de Danica Wells con la furia en la carretera hizo que su SUV volcara en el aire a 75 millas por hora en la Interestatal 75 en Atlanta, Georgia. Danica, una oficial de cumplimiento corporativo de 41 años de edad que mide 1,68 m, había convertido su autoridad de aplicación en una cruzada personal contra cualquiera que desafiara sus reglas.
Su SUV negro estaba equipado con cámaras de tablero, bocinas personalizadas y calcomanías de oficial de cumplimiento que justificaban su comportamiento de vigilante en la carretera. Danica se especializaba en controlar a otros conductores como subordinados, habiendo recibido 3 citaciones por conducción agresiva mientras filmaba a los automovilistas por infracciones. Su LinkedIn mostró publicaciones sobre responsabilizar a las personas y enseñar respeto a individuos insubordinados. Esa mañana de viernes había sido productiva para el complejo de poder de Danica. Había despedido a 2 empleados, publicado diatribas sobre enseñar respeto a los trabajadores y estaba tomando estimulantes recetados sin supervisión médica, amplificando su personalidad agresiva. La intimidación característica de Danica en la carretera consistía en acercarse a los vehículos para gritar a los conductores mientras mantenía altas velocidades, usando su autoridad corporativa para justificar confrontaciones peligrosas. Ella creía que su posición de cumplimiento le daba jurisdicción sobre cada conductor. Cuando un Honda compacto se metió delante de su SUV durante la hora pico, Danica comenzó su diatriba en la carretera. Empezó a seguir de cerca agresivamente mientras tocaba la bocina y parpadeaba las luces altas, filmando la supuesta infracción para contenido en redes sociales. Incapaz de contener su obsesión por la autoridad, Danica se acercó al Honda a 120 km por hora y comenzó a gritar desde su ventana sobre los procedimientos adecuados para incorporarse. Se desvió peligrosamente cerca mientras gesticulaba de manera salvaje, tratando de sacarlos de la carretera. La necesidad de Danica de mantener su actitud confrontacional al filmar le creó una visión de túnel. Se obsesionó con castigar al otro conductor, concentrándose completamente en su abuso de poder en lugar de en la seguridad de la carretera. El tráfico más adelante se había detenido por trabajos de construcción, con conos naranjas y barreras de concreto claramente visibles, pero Danica estaba demasiado obsesionada con su actuación de imponer la ley para notar la peligrosa situación que se estaba desarrollando. Manteniendo 75 millas por hora mientras gritaba sobre enseñar lecciones de manejo, la SUV de Danica chocó contra la barrera de concreto de construcción con una fuerza devastadora. El impacto lanzó su vehículo de 4.000 libras al aire, haciendo que diera 3 vueltas antes de estrellarse boca abajo. El cuerpo de Danica fue lanzado alrededor del interior durante la violenta secuencia de volteretas. Su columna vertebral se rompió en varios puntos mientras su cráneo se fracturaba contra el techo. Los órganos internos se rompieron por las fuerzas de desaceleración mientras el metal retorcido aplastaba su cuerpo de 63 kilogramos. Los equipos de emergencia encontraron la SUV de Danica destruida y su cuerpo sin vida en los restos. Su cámara del tablero capturó cada momento de su último incidente de furia en la carretera, mostrando su comportamiento agresivo que provocó directamente el accidente fatal. El conductor al que había estado acosando proporcionó un testimonio que describe la agresión creciente de Danica. A pesar de estar traumatizado por presenciar su muerte, requieren orientación para la culpa del sobreviviente. Las imágenes de la dashcam de Danica se volvieron virales cuando las autoridades las publicaron, mostrando sus gritos de amenazas mientras ignoraba la seguridad vial. Las reacciones en línea fueron poco comprensivas, con comentarios como «Compliance Karen no pudo cumplir con las leyes de tránsito», inundando las redes sociales. Su empleador enfrentó escrutinio cuando salió a la luz el historial de Danica de abusar de la autoridad. La empresa implementó entrenamiento obligatorio de manejo de ira para los oficiales de cumplimiento y reformó las políticas de aplicación. Danica Wells murió tratando de imponer reglas a otros mientras las ignoraba ella misma, demostrando que las barreras de concreto no se preocupan por la autoridad corporativa. Fue el 11 de junio de 2016 en Denver, Colorado. El parque para perros sin correa estaba lleno de actividad, con perros corriendo por los campos de tierra mientras sus dueños daban órdenes desde la sombra. Bajo la superficie de la escena ordinaria del fin de semana se estaba gestando tensión, y al final de la mañana una sola confrontación imprudente dejaría al parque atónito y una vida truncada. Elaine Roberts, de 47 años, era una residente de mucho tiempo en el vecindario. Trabajaba a tiempo parcial como contadora y era conocida más por sus constantes quejas que por su reputación profesional. Los vecinos a menudo la evitaban debido a su hábito de confrontar a las personas por asuntos menores, basura dejada afuera, música alta o la forma en que paseaban a sus mascotas. Llevaba ese mismo enfoque confrontacional al parque para perros, donde repetidamente reprendía a los dueños que consideraba descuidados. El parque en sí estaba estructurado para uso mixto, con amplias áreas de tierra abiertas para correr, un estanque para nadar y señales claras que indicaban que los perros estarían sin correa dentro del perímetro. Se esperaba que los dueños supervisaran de cerca a sus mascotas e intervinieran si surgía agresión. Las razas grandes a menudo jugaban junto a las pequeñas sin incidentes, pero los conflictos requerían un manejo calmado y distancia. El entorno era seguro cuando las personas respetaban su dinámica, pero aquellos que ignoraban la imprevisibilidad de los animales introducían un peligro innecesario. Esa mañana, Elaine llevó a su terrier al parque y rápidamente se irritó cuando un gran pastor alemán corrió cerca de su perro. Testigos dijeron más tarde que el pastor no mostró agresión evidente, pero Elaine interpretó su curiosidad como una amenaza.
Ella gritó a través del campo que el perro debería estar con correa, atrayendo atención no deseada. El dueño llamó al pastor de regreso, pero Elaine continuó gritando, agitando los brazos y acusándolo de poner en peligro a otros. Cuando los dueños cercanos le pidieron que se calmara, ella se negó, avanzando y señalando directamente al pastor mientras exigía que lo sacrificaran. Sus movimientos intensificaron la situación. Se inclinó hacia el animal señalándolo con el dedo. El pastor, sorprendido por su repentino movimiento, reaccionó defensivamente. Su dueño agarró el collar, pero antes de que pudiera aplicarse una restricción completa, el perro se lanzó hacia adelante. Elaine extendió su mano en un intento de empujarlo hacia atrás, lo que colocó su antebrazo directamente en línea con sus mandíbulas. El pastor apretó con fuerza, aplastando y desgarrando tejido en un movimiento violento. El parque cayó en el caos. Varias personas se apresuraron, una golpeando al perro con una chaqueta, otra intentando abrir su boca usando una técnica de cuña de emergencia. El pastor fue apartado en segundos, pero el daño fue catastrófico. Elaine cayó hacia atrás sobre la tierra, agarrándose el antebrazo derecho mientras sangre arterial de un rojo brillante salpicaba de la herida. Los testigos describieron el volumen como abrumador, acumulándose rápidamente en el suelo. Varios dueños actuaron rápidamente. Un transeúnte presionó firmemente una toalla contra la herida mientras otro gritaba para que alguien llamara al 911. La toalla se empapó al instante y el rostro de Elaine se puso pálido mientras su cuerpo se desplomaba. Cuando la presión directa no detuvo la hemorragia, un hombre se quitó el cinturón e improvisó un torniquete, apretándolo fuertemente por encima de la herida en su antebrazo superior. Durante varios minutos intentaron mantenerla consciente, pero su respiración se volvió superficial. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. Reemplazaron el torniquete improvisado con uno de grado médico y comenzaron la resucitación con fluidos. Elaine fue llevada de urgencia a un centro de traumatología, pero la arteria braquial había sido completamente seccionada. A pesar de los intentos quirúrgicos para reparar el daño y las transfusiones masivas, la pérdida de sangre la había llevado a un shock irreversible. Fue declarada muerta a las pocas horas de su llegada. Control de Animales puso al pastor alemán en cuarentena obligatoria, realizándole pruebas de rabia y revisando los testimonios de los testigos. La investigación concluyó que el perro había sido provocado y no era inherentemente peligroso. El animal fue devuelto a su dueño después del periodo de retención. Su funeral se llevó a cabo en privado. Los vecinos reconocieron su reputación combativa, pero expresaron incredulidad de que tal comportamiento pudiera terminar en muerte. Era el 15 de abril de 2014 y el sol de la mañana proyectaba largas sombras en el estacionamiento del Hospital de Niños en Phoenix, Arizona, mientras docenas de manifestantes se reunían con sus carteles hechos a mano y megáfonos. La instalación médica de 200 camas se había convertido en el epicentro de un creciente movimiento antivacunas, con manifestantes bloqueando las aceras y acosando a las familias que buscaban atención médica para sus hijos. El olor del asfalto caliente se mezclaba con los gases de escape de los coches en marcha, mientras los padres intentaban navegar alrededor de la multitud cada vez más agresiva. Cheryl Brennan ajustó su cartel de las vacunas matan mientras observaba a sus seguidores desde su posición cerca de la entrada de emergencia. A los 43 años, la asistente administrativa se había transformado de una tranquila trabajadora de oficina en la autoproclamada líder del grupo antivacunas más vocal de Arizona, después de pasar incontables horas leyendo teorías de conspiración en sitios web oscuros. Su conversión había comenzado 2 años antes cuando su hija menor desarrolló fiebre después de las inmunizaciones de rutina, un evento que Cheryl se convenció era evidencia de una conspiración médica masiva. Las protestas semanales de Cheryl habían crecido de un puñado de padres preocupados a casi 50 seguidores dedicados que escuchaban cada una de sus palabras sobre los peligros de las vacunas infantiles. Había convencido a docenas de familias de evitar inmunizar a sus hijos, lo que llevó a 3 brotes separados de sarampión en escuelas locales que obligaron a cierres temporales. Sus propios 3 hijos habían sido expulsados de su escuela primaria después de que ella se negara a proporcionar los registros de inmunización requeridos, obligándola a educarlos en casa usando un plan de estudios que reforzaba sus creencias antimédicas. El equipo de seguridad del hospital se había acostumbrado a las tácticas cada vez más agresivas de Cheryl, que incluían seguir a los doctores hasta sus coches y gritar a las enfermeras a través de las ventanas de la instalación. Llevaba un megáfono a todas partes y había memorizado docenas de estudios desacreditados que citaba durante sus enfrentamientos con los profesionales médicos. Su esposo la había dejado 6 meses antes, llevándose a sus hijos y citando su peligrosa obsesión como motivo de divorcio. La protesta de esa mañana había atraído la cobertura de las noticias locales después de que Cheryl anunciara planes para bloquear físicamente la entrada de emergencia del hospital durante las horas pico. Había pasado la noche anterior preparando discursos incendiarios y coordinándose con sus seguidores a través de aplicaciones de mensajería encriptadas que ella creía los protegían de la vigilancia del gobierno. A medida que avanzaba la mañana, Cheryl se posicionó directamente frente a las puertas del área de emergencias,
y sus seguidores formaron una cadena humana que impedía el acceso de las ambulancias a la instalación. Cuando una unidad de paramédicos llegó con un niño de 7 años que sufría un ataque severo de asma, Cheryl se negó a moverse a pesar de las súplicas desesperadas del equipo médico. Testigos dijeron más tarde que Cheryl gritó a través de su megáfono, acusando al hospital de dañar a los niños mientras bloqueaba el camino de la ambulancia. Se podía ver a la madre del niño suplicando desde dentro del vehículo, pero Cheryl se negó a moverse, convencida de que estaba protegiendo al niño en lugar de impedir el tratamiento. En su frenesí por detener la ambulancia, varios de los seguidores de Cheryl la ayudaron a subirse al capó del vehículo mientras las cámaras grababan. Ella trepó hacia el techo, agarrándose de la barra de luces de metal mientras gritaba a través de su megáfono. La superficie estaba resbaladiza con el rocío de la mañana y la vibración del motor en marcha, y sus zapatillas resbalaban contra la fibra de vidrio lisa. Mientras intentaba estabilizarse, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la parte posterior de la cabeza en el pavimento cerca del bordillo. Los testigos la vieron convulsionar brevemente antes de quedarse inmóvil. Los paramédicos comenzaron de inmediato los esfuerzos de reanimación y la llevaron rápidamente al hospital que había estado bloqueando, pero fue declarada muerta en minutos por una lesión cerebral traumática severa. La muerte de Cheryl Brennan dejó atónita a la multitud reunida afuera. En pocos días, la asistencia MEVA a las protestas disminuyó, y varios de sus seguidores se distanciaron públicamente del movimiento que ella había liderado. El niño con asma fue tratado con éxito y se recuperó completamente. Era el 19 de agosto de 2016, cuando un rutinario viaje de compras en Mesa, Arizona, se volvió mortal para Carol Williams, de 49 años, una mujer cuya obsesión con la etiqueta de estacionamiento finalmente le costaría todo. Carol Williams no era simplemente una compradora ordinaria en la plaza del supermercado en Mesa. Se había ganado la reputación de ser la agente no oficial del estacionamiento, alguien que se encargaba de vigilar el comportamiento de los demás clientes. Su misión era simple, pero absorbente: asegurarse de que todos siguieran la etiqueta de estacionamiento adecuada. En ocasiones anteriores, Carol había hecho todo un espectáculo de sí misma. Seguía a los dueños de sub dentro de las tiendas, exigiendo en voz alta que movieran sus vehículos mal estacionados. Una vez bloqueó la entrada de una tienda durante varios minutos, anunciando a los clientes desconcertados que el estacionamiento inconsiderado arruina las compras para todos. Cuando la administración de la tienda intentó intervenir, Carol declaró que estaba realizando un servicio público e incluso amenazó con organizar boicots contra los negocios que no apoyaran su cruzada. Sus métodos eran agresivos y confrontacionales. Exigía que los gerentes de las tiendas anotaran los números de matrícula y prohibieran permanentemente a los propietarios de vehículos infractores en los estacionamientos. Para Carol, esto no se trataba solo de espacios de estacionamiento. Se trataba de justicia, orden y de hacer lo que ella creía correcto para la comunidad. Esa sofocante tarde de agosto, Carol acababa de terminar sus compras semanales. Mientras cargaba las bolsas en su coche, algo llamó su atención que hizo hervir su sangre. Un vehículo descaradamente estacionado, ocupando 2 espacios en el concurrido estacionamiento de fin de semana. El área de estacionamiento estaba llena de compradores, y Carol decidió que esta transgresión no podía quedar sin respuesta. Exactamente a las 2:45 de la tarde, Carol se acercó al vehículo infractor con su habitual determinación. Tenía una nota lista, preparada para dar otra lección de cortesía al aparcar. Lo que no notó fue al empleado adolescente trabajando cerca, recogiendo carritos de compras con un empujador motorizado. El equipo de recolección de carritos había sido recientemente revisado, pero los frenos no respondían tan bien como normalmente lo harían. El joven empleado estaba manejando una larga fila de carritos, concentrado en su tarea y sin darse cuenta de que Carol se había colocado entre los vehículos estacionados. Centrada completamente en escribir su severa nota sobre la etiqueta de estacionamiento, Carol retrocedió sin mirar. Se movió directamente hacia el camino del tren de carritos que se acercaba justo cuando el empleado se dio cuenta del peligro e intentó detenerse. La potencia de frenado reducida del empujador de carritos significaba que el impulso no podía detenerse a tiempo. El carrito principal golpeó a Carol con suficiente fuerza para derribarla sobre el asfalto implacable. Su cabeza golpeó el pavimento con un impacto nauseabundo y el peso de varios carritos pasó sobre sus piernas, causando fracturas inmediatas. El estacionamiento quedó en silencio, excepto por el sonido de los comestibles esparcidos y los gritos horrorizados de los empleados pidiendo ayuda. Carol yacía inconsciente. Su cruzada por la justicia en el estacionamiento la había llevado a este trágico momento. Los servicios de emergencia llegaron dentro de 10 minutos del accidente, sus sirenas cortando el calor de Arizona. Los paramédicos trabajaron frenéticamente para estabilizar a Carol, pero la lesión en la cabeza era grave. Fue llevada de urgencia al hospital donde los equipos médicos lucharon por salvar su vida. 3 horas después, Carol Williams fue declarada muerta por su lesión en la cabeza. La mujer que había dedicado tanta energía a corregir el comportamiento de los demás se convirtió en víctima de un trágico accidente que podría haberse evitado. La tienda de comestibles respondió implementando cambios integrales de seguridad.
Se establecieron nuevos programas de capacitación para todos los empleados encargados de recoger los carritos, y el programa de mantenimiento de los empujadores de carritos fue completamente renovado. Se instalaron espejos de seguridad adicionales en todo el estacionamiento para mejorar la visibilidad y prevenir accidentes similares. Quizás lo más significativo, la tienda creó un programa de cortesía al cliente diseñado para abordar problemas de estacionamiento mediante la intervención de la gerencia, en lugar de permitir que las confrontaciones entre clientes escalen. La muerte de Carol Williams sirve como un recordatorio aleccionador de que a veces nuestro deseo de hacer cumplir las reglas y corregir a los demás puede ponernos en peligro, y que la tragedia puede ocurrir en los momentos más ordinarios de nuestra vida diaria. Era el 4 de julio de 2019 cuando la obsesión de Natalia Brooke por el control del vecindario la llevaría a hundirse en el fondo de una piscina en Miami durante lo que debería haber sido una celebración patriótica. Natalia, presidenta de la Asociación de Propietarios de 39 años de edad y con una altura de 5 pies y 3 pulgadas, había transformado su posición en la HOA en una dictadura personal. Conducía un carrito de golf blanco equipado con cámaras y libros de multas, patrullando el vecindario como una comandante militar, imponiendo la ley marcial a las familias suburbanas. El grupo de Facebook de Natalia, Informes de Violaciones, tenía más de 200 miembros que alentaban sus tácticas de vigilancia. Había instalado cámaras de seguridad para vigilar a sus vecinos y era conocida por filmar a los residentes durante momentos privados, publicando videos en línea con críticas sobre el valor de las propiedades. Esa mañana del Día de la Independencia había sido productiva para la agenda autoritaria de Natalia. Ella había emitido citaciones por decoraciones patrióticas excesivas, filmado a familias por violaciones de ruido involucrando a niños jugando, y publicado diatribas en Facebook sobre vecinos desconsiderados que destruyen el valor de la propiedad. Después de consumir vino mientras patrullaba, Natalia vio autos en la fiesta en la piscina de la familia Johnson. Su autoridad impulsada por el alcohol se disparó cuando comenzó a filmar mientras gritaba sobre reuniones no autorizadas e infracciones de estacionamiento. La táctica característica de Natalia consistía en caminar hacia atrás mientras mantenía un contacto visual agresivo durante las confrontaciones, una estrategia de dominación psicológica perfeccionada a lo largo de años de acoso en el vecindario. Este movimiento había intimidado a docenas de residentes hasta someterlos. Llegando a la fiesta de la piscina con ropa de trabajo y su portapapeles, Natalia irrumpió por la puerta gritando sobre reuniones ilegales mientras filmaba a niños y familias aterrorizados tratando de disfrutar de sus vacaciones. Incapaz de contener su complejo de autoridad de la HOA, Natalia comenzó a confrontar a los invitados sobre el estacionamiento. Caminó hacia atrás por el borde de la piscina para mantener su mirada intimidante mientras gritaba sobre dirigir el vecindario y exigir respeto. Para establecer el máximo dominio, Natalia subió al borde de piedra decorativa que rodea la piscina. Las piedras se habían vuelto resbaladizas por el agua salpicada, pero Natalia estaba tan enfocada en su potente actuación que no notó la peligrosa superficie. Mientras Natalia gesticulaba con entusiasmo con su portapapeles mientras caminaba hacia atrás, sus tacones de negocio perdieron tracción en la piedra mojada. Su cuerpo de 130 libras cayó hacia atrás en el fondo de 2,5 metros de profundidad, todavía vistiendo su pesado traje de negocio y zapatos de cuero. La ropa empapada inmediatamente arrastró a Natalia hacia abajo mientras se agitaba frenéticamente. Su portapapeles flotaba a su lado mientras luchaba desesperadamente, incapaz de nadar y lastrada por su disfraz de autoridad que se convirtió en una trampa mortal. Los invitados a la fiesta inicialmente pensaron que Natalia estaba montando otra confrontación dramática. Para cuando se dieron cuenta de que la situación era real, ella había estado bajo el agua durante más de 3 minutos. Natalia sufrió un paro cardíaco inducido por ahogamiento al llenarse sus pulmones con agua de la piscina. Sus momentos finales fueron pasados arañando el agua mientras su portapapeles se hundía a su lado, el símbolo de su tiranía convirtiéndose en evidencia empapada. Los socorristas llegaron en 8 minutos, pero Natalia estaba muerta en el fondo de la piscina. Su cuerpo fue recuperado, aún aferrado a formularios de infracción de la Asociación de Propietarios, los papeles que usaba para aterrorizar a los vecinos ahora disueltos en pulpa ilegible. La reacción de la comunidad fue notablemente insensible, y los vecinos expresaron alivio en privado. La familia Johnson no enfrentó consecuencias ya que la fiesta estaba dentro de las ordenanzas y Natalia había estado invadiendo. La posición de Natalia en la HOA fue disuelta y la asociación vecinal fue reestructurada para prevenir futuros acosos. Su grupo de Facebook fue desactivado después de que los miembros comenzaran a celebrar su muerte. El incidente llevó a reformas estatales en las asociaciones de propietarios que limitan la autoridad de los presidentes. La muerte de Natalia Brooks se convirtió en una advertencia sobre cómo el comportamiento ávido de poder puede literalmente arrastrarte hacia abajo. Era el 19 de noviembre de 2016, en Chicago, Illinois.
Los compradores navideños llenaban el centro comercial, moviéndose entre los pasillos abarrotados mientras las escaleras mecánicas transportaban a la gente entre los niveles. Lo que comenzó como otro sábado de comercio terminaría en un accidente tan repentino y evitable que los testigos lucharon por comprender lo que acababan de ver. Sharon Macmillan, de 50 años, era una residente de mucho tiempo de la ciudad que había construido una reputación por ser combativa en público. Trabajaba como procesadora de reclamaciones para una empresa de seguros, donde sus compañeros de trabajo la describían como dominante e impaciente. Fuera del trabajo, sus interacciones eran similares. El personal del centro comercial la conocía como alguien que empujaba los límites, exigiendo descuentos o amenazando con quejas cuando las cosas no salían a su manera. Su personalidad prosperaba en la confrontación, que a menudo escalaba a discusiones a gritos por asuntos triviales. Sus vecinos decían que el riesgo para Sharon no era físico en el sentido tradicional, sino social. Lo utilizaba para ejercer control y humillar a los demás. Esa tarde, Sharon visitó un kiosco para discutir sobre una devolución, alegando que el empleado la estaba retrasando intencionalmente. Testigos relataron más tarde cómo ella reprendió al trabajador, atrayendo la atención de los compradores cercanos. Se alertó a seguridad, pero antes de que llegaran los oficiales, Sharon se fue furiosa, murmurando insultos mientras se abría paso entre la multitud. Su frustración no había disminuido y estaba visiblemente alterada cuando se acercó a la escalera mecánica más cercana. Las escaleras mecánicas están diseñadas para mover a miles de personas por día sin problemas, siempre que los usuarios sigan las reglas publicadas. Barandillas, placas de peine y señales superiores son medidas de seguridad estándar. Aún así, ocurren accidentes cuando las personas ignoran la estabilidad requerida en una escalera en movimiento. Sharon, despectiva de tales advertencias, trató el centro comercial como otro escenario para imponerse, sin darse cuenta de lo rápido que sus acciones podrían traducirse en peligro físico. El área estaba llena de compradores con bolsas. Varias personas instaron a tener precaución mientras el flujo de tráfico se estrechaba hacia la entrada de la escalera mecánica. Sharon los ignoró, empujando a una pareja joven y abriéndose paso a codazos hacia los escalones en movimiento. En ese momento, otro comprador la empujó. Sharon, ya inclinada agresivamente hacia adelante, perdió el equilibrio. La caída se desarrolló en segundos. Se volcó sobre el delgado pasamanos de metal, sus brazos agitándose mientras gritos de sorpresa resonaban desde abajo. Los compradores extendieron la mano instintivamente, pero nadie estaba lo suficientemente cerca para agarrarla. Cayó casi 2 pisos, su cuerpo golpeando un saliente más bajo antes de aterrizar de cabeza en el suelo de baldosas. El impacto fue fuerte, descrito por los testigos como un ruido sordo espeluznante. Bolsas de compras destrozadas y niños atónitos añadieron al caos mientras la gente se alejaba apresuradamente de la escena. Otros llamaron al 911. Los oficiales de seguridad llegaron en cuestión de momentos, encontrando a Sharon inmóvil. La sangre se acumulaba rápidamente debajo de su cabeza y su pecho no mostraba movimiento. Los intentos de reanimación cardiopulmonar fueron inútiles, sus heridas eran demasiado graves. Los socorristas médicos confirmaron su muerte minutos después, con un trauma craneal catastrófico como la causa. En las horas posteriores a la caída, el centro comercial cerró parcialmente mientras los compradores conmocionados abandonaban sus compras y se iban en silencio. Los padres apresuraron a los niños más allá del área acordonada y los empleados cercanos admitieron que el sonido de su cuerpo golpeando el suelo se quedó con ellos. Incluso un cajero renunció días después, incapaz de enfrentarse a las escaleras mecánicas de nuevo. Sin declaraciones oficiales, el recuerdo se difundió a través de relatos personales con testigos diciendo que ruidos ordinarios, bolsas que crujían, voces, el zumbido de las escaleras mecánicas desencadenaban recuerdos, dejando al centro comercial permanentemente marcado por la imagen de una mujer cuya imprudencia finalmente la alcanzó. Era el 20 de enero de 2018, y el espacioso centro comunitario en Scottsdale, Arizona, vibraba con la energía de los residentes conscientes de la salud que asistían a la Feria Mensual de Bienestar. La instalación de 500 metros cuadrados se había transformado en un mercado de vendedores de salud alternativa, compuestos que promovían desde la sanación con cristales hasta suplementos dietéticos. El sol del desierto se filtraba a través de grandes ventanas mientras casi 200 asistentes recorrían las exhibiciones de productos de salud natural. Crystal Williams organizaba su elaborada exhibición de aceites esenciales con la precisión de un químico farmacéutico, cada pequeño frasco etiquetado con audaces afirmaciones sobre sus propiedades curativas. A los 41 años, la distribuidora de marketing multinivel había construido toda su identidad en torno a la promoción de aceites esenciales como curas milagrosas para cada problema de salud imaginable. Su transformación de madre soltera en apuros a ferviente evangelista del bienestar había ocurrido en los últimos 3 años mientras ascendía en las filas de su red de productos de salud. Las agresivas tácticas de ventas de Crystal habían destruido la mayoría de sus relaciones personales, ya que amigos y familiares se cansaron de sus constantes propuestas y peligrosos consejos médicos. Había convencido a varias personas de dejar de tomar medicamentos recetados a favor de sus tratamientos con aceites, incluyendo a un vecino diabético que había sido hospitalizado después de dejar de usar insulina basándose en las afirmaciones de Crystal de que el aceite de canela podía curar la diabetes. La Feria de Bienestar representaba la mayor oportunidad de Crystal para reclutar nuevos clientes.
Había preparado una demostración elaborada diseñada para probar la seguridad de sus productos, planeando aplicar aceites sin diluir directamente sobre su piel mientras hacía afirmaciones extravagantes sobre sus propiedades curativas. La presentación de Crystal rápidamente atrajo a una multitud mientras demostraba usos cada vez más imprudentes de sus productos, afirmando que eran completamente seguros. Abrió varias botellas de aceite puro de eucalipto y árbol de té que había comprado a un proveedor en línea no regulado que anunciaba formulaciones extra concentradas. Crystal anunció que probaría la seguridad de los aceites aplicándolos directamente sobre su piel, explicando que su mayor potencia los hacía más efectivos que los productos de aromaterapia estándar. Vertió el aceite de eucalipto sin diluir sobre sus antebrazos y lo frotó en su piel. En cuestión de minutos, sus brazos se pusieron rojos y comenzaron a avampollarse mientras los aceites concentrados causaban quemaduras químicas. Los fuertes vapores llenaron el aire y varias personas cercanas comenzaron a toser por los vapores abrumadores. Poco después, la alta concentración de impurezas químicas en los aceites no probados desencadenaron una reacción alérgica severa que rápidamente progresó a anafilaxia. Su vía respiratoria comenzó a cerrarse y su presión arterial bajó mientras tropezaba detrás del puesto y colapsaba mientras los transeúntes pedían ayuda. Los paramédicos estacionados en la feria de bienestar llegaron en cuestión de minutos y comenzaron los esfuerzos de reanimación. Pero Crystal Williams fue declarada muerta a las 2:47 de la tarde por un shock anafiláctico provocado por la exposición a aceites esenciales no diluidos de una fuente no regulada. La feria de bienestar fue cerrada inmediatamente y el incidente provocó un renovado escrutinio sobre las ventas de aceites esenciales no regulados y las afirmaciones de salud falsas. Era el 8 de octubre de 2015, cuando la dedicación de Susan Rodríguez a la educación de sus hijos llevaría a una tragedia impensable en la escuela secundaria Lincoln, en Boise, Idaho. Susan Rodríguez era el tipo de madre que todo administrador escolar temía encontrar. La madre de 43 años había desarrollado una reputación como la quejosa más exigente y teatral de la escuela. Alguien que parecía disfrutar creando drama y haciendo escenas para salirse con la suya. Mientras afirmaba abogar por los estudiantes, su verdadera motivación parecía ser la atención y el sentido de poder que obtenía al intimidar al personal de la escuela y perturbar las operaciones normales. Esa tarde, Susan había llegado 90 minutos completos antes de la reunión programada de la junta escolar. Fiel a su estilo, inmediatamente comenzó su rutina de búsqueda de atención, acorralando al director y exigiendo cambios inmediatos en el menú del almuerzo, mientras amenazaba con exponer a los medios preocupaciones sobre la calidad de la comida. Su voz resonó por los pasillos mientras criticaba las políticas tecnológicas de la escuela frente a otros padres, actuando para su audiencia al declarar que la administración estaba fallando a sus hijos y exigía una revisión completa de la política. Cuando el personal le recordó que la reunión no había comenzado oficialmente, Susan insistió dramáticamente en que sus preocupaciones eran demasiado importantes para esperar. Con su habitual gusto por el teatro, exigió una audiencia inmediata con el superintendente, sacando su teléfono para filmarse haciendo acusaciones contra el personal de la escuela. Estos videos rápidamente llegaron a las redes sociales, donde afirmó que la escuela estaba encubriendo problemas serios, otro movimiento calculado en su campaña continua para posicionarse como la autoproclamada vigilante de la escuela. Lo que Susan no comprendía del todo era el entorno peligroso que la rodeaba esa noche. La escuela secundaria Lincoln estaba en medio de importantes renovaciones, con andamios y equipos de construcción esparcidos por todo el edificio. Los trabajadores de la construcción habían pasado el día instalando nuevas luminarias en el techo sobre el pasillo principal donde Susan ahora se encontraba. A las 6:20 de la tarde, mientras Susan revisaba sus materiales de presentación en el pasillo fuera de la sala de reuniones, escuchó un ominoso sonido de crujido desde arriba. El trabajo de renovación había debilitado una sección del panel del techo, y la combinación del peso del nuevo accesorio de iluminación y la integridad estructural comprometida creó un peligro mortal. La placa del techo, junto con una pesada lámpara, cayó aproximadamente 12 pies desde arriba. Susan no tuvo tiempo de reaccionar cuando los escombros golpearon su cabeza y hombro con una fuerza devastadora. El impacto la dejó inconsciente de inmediato, causando una fractura de cráneo y una grave lesión en el cuello. Otros padres y el personal de la escuela se apresuraron a ayudar, llamando al 911 en cuestión de minutos. Susan fue rápidamente trasladada al hospital, donde los equipos médicos lucharon por salvar su vida. A pesar de sus esfuerzos, ella sucumbió a las complicaciones de su lesión en la cabeza 2 días después. La investigación que siguió reveló una verdad preocupante. No se habían seguido los protocolos de seguridad adecuados durante el trabajo de renovación. El distrito escolar se vio obligado a enfrentar la realidad de que su falta de supervisión había contribuido a una tragedia prevenible. La muerte de Susan provocó cambios inmediatos. La escuela fue cerrada temporalmente para inspecciones de seguridad exhaustivas, y el distrito implementó nuevos requisitos de seguridad para todo trabajo de construcción en edificios ocupados.
Su familia, canalizando su dolor en un propósito, trabajó con el distrito para establecer pautas de seguridad que fueron adoptadas en todo el distrito. La historia de Susan Rodríguez sirve como un recordatorio contundente de que incluso las actividades más rutinarias pueden volverse mortales cuando se ignoran los protocolos de seguridad. Su legado vive en las medidas de seguridad mejoradas que ahora protegen a innumerables padres y estudiantes en todo el distrito. Fue el 11 de noviembre de 2015 cuando la arrogancia elitista de Erin Lockhart provocaría una estampida mortal en un Whole Foods de Seattle que la aplastaría bajo las mismas personas que despreciaba. Erin, un agente de bienes raíces de lujo de 44 años que mide 5 pies y 7 pulgadas de altura con cabello rubio platino, había construido su carrera en torno a la exclusividad y despreciar a cualquiera que considerara indigno. Ella conducía un Mercedes blanco y llevaba tarjetas de presentación que enumeraban sus ventas de $1 millón para establecer superioridad sobre la gente común. Erin se especializaba en vigilar quién pertenecía a espacios exclusivos, habiendo anteriormente hecho que familias fueran expulsadas de restaurantes y exigiendo que las tiendas crearan filas para clientes premium. Su Instagram mostraba su estilo de vida mientras se burlaba de las personas pobres, acumulando seguidores que alentaban su comportamiento clasista. Esa mañana de Black Friday había sido productiva para el complejo de superioridad de Erin. Ella había publicado historias ridiculizando a las familias Target, exigido que despidieran a un barista de Starbucks y transmitido en vivo dándose una charla a una mujer embarazada sobre la etiqueta de compras. Después del brunch con champán, Erin llegó a Whole Foods animada por el alcohol y el incentivo de las redes sociales. Había presumido de educar a los campesinos sobre su lugar, llevando su teléfono para documentar enfrentamientos para sus seguidores devotos. La táctica característica de Erin consistía en bloquear físicamente a los clientes que consideraba indignos de acceder a productos premium mientras filmaba los encuentros. Usaba su altura, ropa de diseñador y tono condescendiente para hacer que las familias se sintieran no bienvenidas en su territorio. Cuando la familia Rodríguez se acercó al último pavo orgánico, Erin se abalanzó como un depredador. Ella comenzó su arenga sobre ser una cliente premium mientras filmaba a la familia, especialmente dirigiéndose a la abuela anciana que se movía lentamente y hablaba poco inglés. Incapaz de aceptar que la gente común merecía los mismos productos, Erin agarró físicamente el pavo mientras gritaba sobre los estándares orgánicos. Cuando la señora Rodríguez mantuvo su agarre, la rabia justificada de Erin alcanzó niveles peligrosos. En su furia por arrebatar el pavo mientras filmaba, Erin hizo movimientos agresivos hacia atrás cerca de la exhibición de aceite de oliva. Sus tacones de diseñador y su equilibrio afectado por el alcohol la hicieron cada vez más errática mientras se negaba a soltar tanto el pavo como el teléfono. La violenta lucha de Erin hizo que cayera hacia atrás sobre botellas apiladas de aceite de oliva, creando un devastador efecto dominó. El vidrio explotó cuando múltiples estanterías colapsaron, el sonido resonando como disparos. Compradores en pánico, pensando que estaban siendo atacados, corrieron hacia las salidas en una estampida humana. Erin quedó atrapada debajo de estanterías caídas y vidrios rotos mientras los clientes aterrorizados la pisaban durante su desesperada huida. La gente, que pesaba 140 libras, sufrió laceraciones graves en la arteria carótida por el vidrio roto mientras sufría un trauma masivo en el cráneo por la caída de latas. Aproximadamente 15 clientes la pisaron, aplastando su caja torácica y perforando sus pulmones. Los últimos momentos de Erin fueron pasados agarrando el pavo orgánico por el que murió luchando, su sangre mezclándose con aceite de oliva en el suelo. Su teléfono seguía grabando el caos que había creado, capturando su propia muerte. Los paramédicos encontraron a Erin en paro cardíaco con una gran pérdida de sangre. 20 minutos de reanimación fallaron ya que había perdido demasiada sangre por su arteria seccionada. Las imágenes de seguridad que muestran el comportamiento arrogante de Erin causando la estampida se volvieron virales. Las reacciones en línea fueron brutales, con comentarios inundando las redes sociales burlándose de su muerte por las compras. 3 clientes requirieron hospitalización por lesiones durante la estampida. La familia Rodríguez recibió amenazas de muerte de los seguidores de Erin hasta que las cuentas fueron desactivadas, requiriendo protección policial. Whole Foods implementó medidas de control de multitudes y reforzó las estanterías. La empresa de Erin descubrió su historial de discriminación contra clientes, lo que llevó a investigaciones y a que su nombre fuera eliminado de las propiedades. La muerte de Erin Lockhart se convirtió en una advertencia sobre cómo el privilegio clasista puede tener consecuencias mortales. Era el 2 de julio de 2018 en Miami, Florida. El área de la piscina del condominio estaba llena de familias. Los niños chapoteaban en la parte poco profunda mientras los padres charlaban desde las tumbonas. En menos de una hora, esta tarde ordinaria dejaría a la comunidad atónita, los testigos repitiendo en sus mentes cómo un momento imprudente se volvió fatal.
Teresa Howard, de 48 años, vivía en el edificio y era conocida entre los residentes por su comportamiento confrontacional. Trabajaba en bienes raíces, una carrera que recompensaba su franqueza pero también alimentaba un hábito de menospreciar a quienes la rodeaban. Los vecinos la describían como de mal genio, a menudo convirtiendo problemas menores en escenas públicas. Su motivación era menos sobre preservar el orden y más sobre imponer control. Trataba el riesgo con despreocupación, asumiendo que las reglas y precauciones se aplicaban a otros y no a ella misma. Esa tarde, Teresa se enfureció con un grupo de niños que reían y chapoteaban cerca de la parte poco profunda. Acusó a su madre de permitirles interrumpir la piscina y lanzó una fuerte diatriba. La piscina del condominio se mantenía según el código con salvavidas de guardia, reglas publicadas y una superficie antideslizante alrededor de la cubierta. Aún así, el pavimento mojado y los niños corriendo creaban peligros predecibles. Los salvavidas enfatizaban la precaución, recordando a adultos y niños por igual sobre los riesgos de las baldosas resbaladizas y los bordes sin protección. Teresa ignoró tales advertencias. Testigos presenciales informaron más tarde que ella se paró sobre el agua, señalando agresivamente y gritando insultos. Los niños se retiraron asustados mientras otros residentes se alejaban incómodos. Un salvavidas se acercó para calmar la situación, pero la voz de Teresa solo se elevó mientras señalaba a los niños, exigiendo que se fueran. La tensión aumentó hasta que Teresa se dio la vuelta abruptamente para irse furiosa. Sus sandalias resbalaron en la cubierta mojada. El agua cerca de la cual había estado parada se extendía por las baldosas. Los testigos la vieron perder el equilibrio, sus brazos agitándose mientras caía hacia atrás. La parte posterior de su cabeza golpeó el borde de concreto de la piscina con un fuerte crujido que resonó en la plataforma. En el mismo movimiento, su cuerpo rodó sin vida hacia el agua poco profunda. Dos salvavidas se lanzaron inmediatamente, sacando el cuerpo inconsciente de Teresa a la superficie. La sangre de la herida en la cabeza se mezcló con el agua de la piscina, sin dejar dudas sobre la gravedad de la lesión. Se inició la RCP en la cubierta mientras los residentes se reunían conmocionados. A pesar de las compresiones repetidas y las respiraciones de rescate, Teresa nunca recuperó la conciencia. Los socorristas llamados por los salvavidas confirmaron su muerte a los pocos minutos de llegar, citando un traumatismo contundente. En los días que siguieron, las conversaciones en el vestíbulo del condominio y la sala de correo llevaban menos simpatía que franqueza. Los residentes describieron la escena una y otra vez, pero casi siempre con el mismo refrán, que Teresa finalmente había ido demasiado lejos. Y esta vez, su propia terquedad la había alcanzado. Los padres admitieron que sintieron alivio al saber que sus hijos ya no serían blancos de sus gritos. Era el 8 de noviembre de 2020 y las luces fluorescentes de un supermercado en Tulsa, Oklahoma, zumbaban sobre la cabeza mientras los compradores de la mañana del martes recorrían los pasillos con sus carritos y listas de compras. La tienda de 45.000 pies cuadrados había implementado nuevos protocolos de salud durante la temporada de gripe, requiriendo mascarillas y proporcionando estaciones de desinfectante de manos en todo el establecimiento. Carteles colocados en cada entrada recordaban a los clientes las medidas de seguridad temporales diseñadas para proteger la salud de la comunidad. Diane Fletcher se sentó en su coche en el estacionamiento, aplicándose lápiz labial y revisando su teléfono una última vez antes de entrar a la tienda sin la mascarilla requerida. A los 48 años, la agente de seguros había convertido en su cruzada personal desafiar las directrices de salud pública, viendo cada medida de seguridad como una extralimitación del gobierno que amenazaba sus libertades constitucionales. Sus cuentas de redes sociales estaban llenas de videos de ella confrontando así empleados de tiendas y violando deliberadamente los protocolos de salud mientras se filmaba para sus 3.000 seguidores. El comportamiento agresivo de Diane había escalado en los últimos 6 meses, resultando en prohibiciones de 4 supermercados diferentes y 2 farmacias en todo Tulsa. Había organizado manifestaciones por la libertad en espacios públicos donde los participantes violaban intencionalmente las medidas de salud, a menudo apuntando a negocios que aplicaban las pautas de seguridad. Sus clientes de seguros habían comenzado a dejarla después de que los videos de su comportamiento confrontacional se volvieran virales, pero Diane veía su rechazo como prueba de que estaba luchando la batalla correcta. Su rutina matutina ahora incluía planear qué negocios atacar para sus protestas diarias, a menudo eligiendo lugares donde sabía que su comportamiento disruptivo atraería más atención. Diane llevaba una pequeña cámara a todas partes, con la esperanza de capturar imágenes de lo que ella llamaba la aplicación tiránica de medidas de salud que podría usar para aumentar su seguimiento en línea. El gerente de la tienda había sido advertido sobre las visitas previas de Diane y había instruido a los empleados para que llamaran a seguridad inmediatamente si ella aparecía. Su reputación por confrontaciones agresivas e intentos deliberados de exponer a otros clientes a enfermedades la había convertido en una responsabilidad significativa para cualquier negocio al que entrara. Diane irrumpió por las puertas automáticas con su característica actitud desafiante, acercándose de inmediato al mostrador de servicio al cliente, donde el gerente revisaba los informes de ventas de la mañana. Anunció en voz alta que estaba allí para comprar sin usar lo que ella llamaba un pañal facial comunista, sacando su teléfono para comenzar a grabar la interacción.
Cuando el gerente le pidió amablemente que se fuera, Diane comenzó su rutina habitual de toser deliberadamente sobre los clientes cercanos mientras filmaba sus reacciones. Se movió por la sección de productos, tocando frutas y verduras mientras tosía sobre ellas. Su comportamiento se volvía cada vez más errático mientras otros compradores se alejaban con disgusto y miedo. Los guardias de seguridad se acercaron con cautela, habiendo sido entrenados para desescalar situaciones con clientes disruptivos. Pero el comportamiento de Diane se intensificó rápidamente cuando comenzó a lanzar latas a los empleados, gritando sobre sus derechos constitucionales mientras continuaba filmándose. Su rostro estaba enrojecido de ira mientras agarraba artículos de los estantes y los lanzaba a cualquiera que intentara acercarse. En su furia, Diane derribó una gran exhibición de frascos de salsa de pasta de vidrio, haciendo que docenas de envases cayeran al suelo. Al retroceder para evitar la mercancía que caía, un frasco grande la golpeó en la parte superior del muslo y se rompió. Un afilado fragmento de vidrio se clavó hacia arriba en la parte interna de su muslo superior, cortando su arteria femoral. La sangre comenzó a brotar de la herida con cada latido del corazón mientras Diane se desplomaba entre los vidrios rotos y las latas esparcidas. Su teléfono continuó grabando en el suelo a su lado mientras los empleados se apresuraban a aplicar presión sobre la herida. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos. Pero Diane Fletcher fue declarada muerta poco después debido a una pérdida masiva de sangre causada por una lesión en la arteria femoral. Posteriormente, la tienda recibió varias quejas de clientes que dijeron que les habían tosido deliberadamente durante el incidente, y las imágenes de seguridad de su confrontación final se difundieron rápidamente en línea. Era el 12 de septiembre de 2014, cuando la dedicación de Margaret Thompson a los estándares del vecindario llevaría a un encuentro trágico en Charlotte, Carolina del Norte. Margaret Thompson, de 55 años, era miembro activo de la asociación de su vecindario en el área residencial Oakwood. Encarnaba al típico vigilante del vecindario, del tipo que medía la altura del césped con reglas, llevaba registros detallados de infracciones menores y creía que su interpretación de las normas comunitarias era la ley absoluta. Margaret poseía un sentido inquebrantable de superioridad, tratando a cada propietario como un posible infractor que necesitaba supervisión constante. Se enorgullecía enormemente de mantener los estándares de la comunidad y pasaba sus días asegurándose de que cada residente siguiera las pautas establecidas. Esa tarde, Margaret había confrontado a 3 vecinos diferentes sobre varias infracciones que descubrió durante sus rondas. Su primera parada involucró a una familia cuyos hijos habían hecho dibujos con tiza en su propia entrada. La naturaleza controladora de Margaret emergió cuando exigió que eliminaran los dibujos coloridos de inmediato, citando las normas de la comunidad. La familia Johnson se convirtió en su próximo objetivo, cuando Margaret notó que sus cubos de basura seguían siendo visibles desde la calle 30 minutos después de la hora de recogida designada. Mostrando un comportamiento clásico de privilegio, los amenazó con una multa de $200 por esta infracción. La señora, el jardín de rosas de García, llamó la atención de Margaret a continuación. Las rosas habían crecido 5 centímetros sobre la línea de la propiedad y la actitud condescendiente de Margaret se mostró plenamente mientras reprendía en voz alta a la mujer, insistiendo en que el crecimiento excesivo estaba destruyendo el valor de las propiedades del vecindario. Cuando un vecino sugirió que Margaret estaba siendo irrazonable, su complejo de superioridad defensiva se activó al declararse la única persona que realmente se preocupaba por mantener los estándares y amenazó con denunciarlos a las autoridades de la ciudad. A las 7:15 de la tarde, Margaret comenzó su ruta habitual de la noche para revisar las propiedades y asegurar el cumplimiento de las normas del vecindario. Llevaba su teléfono y cuaderno para documentar cualquier problema que observara durante su caminata. El clima estaba despejado, pero ventoso, con ráfagas que alcanzaban hasta 25 millas por hora durante el día. Una compañía de servicios públicos local estaba realizando mantenimiento rutinario de líneas eléctricas en el área, con equipos trabajando en líneas elevadas a pesar de las desafiantes condiciones de viento. Margaret se detuvo debajo de un poste de servicios públicos para fotografiar lo que creía que era un jardín mal mantenido. A 9 metros sobre ella, un trabajador de servicios públicos estaba asegurando una línea eléctrica que había sido aflojada por el viento persistente. Una ráfaga repentina de viento hizo que el trabajador perdiera el control de una abrazadera de cable de metal pesado que pesaba 3,5 kilos. La abrazadera cayó del poste justo cuando Margaret miró hacia arriba después de escuchar el grito de advertencia del trabajador. La abrazadera de metal golpeó a Margaret directamente en la cabeza, causando un trauma craneal severo. Inmediatamente se desplomó y perdió el conocimiento a los pocos segundos del impacto. Otros residentes y el equipo de servicios públicos llamaron de inmediato al 911 e intentaron brindar primeros auxilios mientras esperaban a los servicios de emergencia. Margaret fue rápidamente trasladada al hospital, donde los cirujanos realizaron una cirugía de emergencia para tratar su lesión cerebral traumática. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, Margaret murió 3 horas después, debido al trauma severo en la cabeza que sufrió en el accidente.
La compañía de servicios públicos respondió a la tragedia implementando protocolos de seguridad más estrictos para el trabajo realizado durante condiciones de viento. También mejoraron sus procedimientos de aseguramiento del equipo para prevenir accidentes similares. La Asociación de Vecinos estableció un jardín conmemorativo en honor a Margaret en el centro comunitario local, reconociendo su dedicación a la comunidad a pesar de las circunstancias de su muerte. Se adoptaron nuevas regulaciones de seguridad que requieren zonas de seguridad a nivel del suelo durante todo el trabajo de servicios públicos aéreos, asegurando una mejor protección para los peatones y residentes en el área. El último día de aplicación de normas de Margaret Thompson en el vecindario terminó en una tragedia inesperada. Su incansable búsqueda de infracciones la colocó finalmente en el camino del peligro que caía. Era el 22 de junio de 2016, cuando la obsesión de Whitney Collins con la autoridad y la fama viral la llevaría a tema la muerte en un autoservicio de McDonald's en Phoenix. Whitney, una subdirectora de escuela secundaria de 35 años que mide 1,65 m, había construido su identidad en torno a ejercer poder sobre adolescentes y trabajadores de servicios. Su Honda Civic rojo estaba equipado con soportes para teléfonos para filmar confrontaciones y llevaba credenciales laminadas para intimidar a cualquiera que cuestionara su autoridad. Whitney LaVice. La cuenta de TikTok de la directora Karen contaba con 8.000 seguidores que consumían su contenido diario de criticar a los trabajadores de comida rápida y empleados de tiendas. Había perfeccionado el uso de su posición educativa como un arma, recordando constantemente a la gente que lidiaba con adolescentes mentirosos y conocía la insubordinación. Esa mañana de martes había sido productiva para la creación de contenido de Whitney. Había suspendido a 3 estudiantes por problemas de actitud, se filmó a sí misma gritando a un padre que cuestionaba sus métodos y publicó sobre enseñar respeto a la próxima generación y a sus padres permisivos. Whitney era infame en la ubicación de este local de hamburguesas, habiendo hecho que despidieran a 2 empleados adolescentes anteriormente al filmarlos y exigir acción corporativa. Su movimiento característico consistía en salir de su vehículo durante las disputas en el autoservicio para intimidar a los jóvenes trabajadores mientras transmitía en vivo. Cuando el empleado de 17 años, Jake Martínez, informó a Whitney que la máquina de helados estaba rota, ella comenzó su diatriba sobre ser administradora escolar que lidiaba con adolescentes mentirosos a diario. Sus seguidores comentaron ánimos mientras comenzaba su rutina de escalada. Incapaz de contener su necesidad de contenido dramático, Whitney salió de su Honda Civic mientras lo dejaba en marcha, transmitiendo en vivo mientras se acercaba al menú. Ella comenzó a golpear la estructura mientras gritaba sobre la incompetencia y amenazaba con cerrar el establecimiento. Para intimidar a Jake y capturar mejores imágenes, Whitney comenzó a sacudir violentamente el poste de soporte del menú electrónico de 200 libras. La estructura había sido aflojada por las tormentas de viento de Arizona, pero Whitney estaba demasiado concentrada en su actuación para notar el peligroso balanceo. El menú no pudo soportar el asalto de Whitney y comenzó a caer hacia ella mientras seguía filmando. En sus últimos momentos, ella le gritaba a Jake cuando la estructura de metal la golpeó con fuerza devastadora en la espalda. Whitney fue aplastada entre el tablero de menú que caía y su Honda Civic que se movía lentamente. Su columna vertebral se rompió instantáneamente mientras su caja torácica se colapsaba bajo el peso. Órganos internos rotos al comprimir 200 libras de metal su cuerpo de 125 libras contra el parachoques. Su teléfono capturó cada segundo horrible mientras era inmovilizada y aplastada. El metraje mostró su última mirada acusatoria a Jake, todavía tratando de culpar al adolescente mientras su vida terminaba. Jake Martínez renunció de inmediato y necesitó terapia por la culpa del sobreviviente, atormentado por los momentos finales de Whitney culpándolo. El distrito escolar investigó la conducta de Whitney, revelando interacciones inapropiadas con estudiantes y padres, documentadas en las redes sociales. La muerte de Whitney Collins se convirtió en el cuento de advertencia definitivo sobre la cultura de las Karen y las consecuencias mortales del comportamiento arrogante, demostrando que la fama viral no vale la pena morir por ella. Era el 22 de agosto de 2015, cerca de Sacramento, California. Un grupo de oficinistas se reunió en un sitio de puenting construido sobre el río American, el aire seco y quieto del final del verano. Se suponía que iba a ser un retiro de formación de equipos, el tipo de evento que las empresas utilizan para romper barreras entre los empleados. En cambio, se convirtió en el escenario de una muerte violenta que podría haberse evitado. Cynthia Walker tenía 45 años y trabajaba en la administración de nivel medio en una empresa de servicios financieros. Los colegas la describieron como franca y controladora, rápida para humillar a otros en las reuniones. A menudo se burlaba de los compañeros de trabajo por dudar o cuestionarse a sí mismos, equiparando la precaución con la debilidad.
Fuera del trabajo, llevaba esa misma actitud a la vida diaria, frecuentemente regañando a los empleados de tiendas y al personal de servicio. Parecía prosperar siendo la presencia más ruidosa en la sala y buscaba cada oportunidad para afirmar su dominio. El salto en bungee había sido elegido para el retiro porque era emocionante pero seguro cuando se seguían los procedimientos. Los operadores usaron arneses de alta resistencia, verificaron 2 veces las hebillas y conectaron el cable de cada participante a una estructura de acero reforzado asegurada sobre la plataforma del puente. El salto en sí era de unos 160 pies, con la cuerda diseñada para estirarse de manera segura evitando el contacto con las rocas y el río abajo. El personal enfatizó que cada paso de la preparación era importante. Un saltador que ignorara las instrucciones o interrumpiera el proceso podría ponerse en peligro inmediato. Cuando fue el turno de Cynthia, los riesgos aumentaron, no por la actividad en sí, sino por su comportamiento. Jam había ridiculizado a un compañero por su vacilación, llamándolo cobarde frente al grupo. Su risa burlona se escuchó en toda la plataforma, incomodando a los demás. Cuando el miembro del personal comenzó a explicar la charla de seguridad, ella lo desestimó, insistiendo en que no necesitaba que le dieran lecciones. Intentó guiarla en la revisión final del arnés, pero ella ignoró sus instrucciones. Varios testigos recordaron más tarde la creciente tensión. El operador intentó ajustar una hebilla secundaria, pero Cynthia se alejó de él. Se posicionó en el borde de la plataforma, ignorando el hecho de que su cuerda aún no había sido completamente enderezada y asegurada. El personal gritó que esperara, pero ella sonrió con desdén y saltó antes de que se diera la señal de todo claro. El accidente se desarrolló en segundos. Porque saltó antes de que la cuerda estuviera completamente recta, se tensó con un giro, ajustándose bruscamente en un ángulo. El tirón desigual la lanzó violentamente hacia un lado, golpeando su cuerpo contra uno de los soportes de concreto del puente. Los operadores se apresuraron a alcanzarla, descendiendo rápidamente, pero sus heridas eran catastróficas. Había sufrido un trauma contundente masivo por la colisión con el puente y múltiples fracturas por la caída en las rocas. Para cuando la alcanzaron, no mostraba signos de vida. Los trabajadores llamaron a los servicios de emergencia, que llegaron en 15 minutos, pero fue declarada muerta en el lugar. Su funeral fue poco concurrido, realizado en una pequeña capilla en su ciudad natal. Los familiares hablaron en tonos apagados, evitando el tema de cómo ocurrió el accidente. Algunos la recordaban como una persona de fuerte voluntad, mientras que otros admitían en privado que su temperamento a menudo alejaba a la gente. Un primo señaló la ausencia de muchos compañeros de trabajo, diciendo que se sentía como si la tragedia hubiera cerrado un capítulo que nadie deseaba revivir. En lugar de una expresión colectiva de dolor, el servicio tuvo un aire de silencio incómodo. Era el 7 de marzo de 2013, y las austeras cámaras de un ayuntamiento en Texas se llenaron con la mezcla habitual de ciudadanos preocupados y activistas locales que asistían a la reunión mensual del Consejo Municipal. La cámara de 200 asientos resonaba con conversaciones sobre presupuestos municipales y cuestiones de zonificación mientras los residentes esperaban su turno para dirigirse al consejo durante el periodo de comentarios públicos. Las luces fluorescentes se reflejaban en las superficies de madera pulida mientras los funcionarios de la ciudad revisaban los puntos de su agenda. Janet Morrison agarraba sus carteles de protesta hechos a mano mientras esperaba su turno para hablar. Su obsesión con la fluoración del agua había consumido su vida durante los últimos 2 años. A los 52 años, la higienista dental se había convertido irónicamente en la activista más vocal contra el flúor de la ciudad, a pesar de su formación profesional en salud bucal. Su transformación comenzó después de leer teorías de conspiración en línea que la convencieron de que el flúor era un agente de control mental del gobierno en lugar de una medida de salud pública. Las apariciones mensuales de Janet en las reuniones del consejo de la ciudad se habían vuelto cada vez más disruptivas, ya que excedía los límites de tiempo para hablar e interrumpía a otros oradores con discursos divagantes sobre los peligros del fluoruro. Su antiguo empleador la había despedido después de que comenzara a aconsejar a los pacientes que no usaran pasta de dientes con flúor, lo que llevó a un aumento de caries en varios niños cuyos padres siguieron su consejo. Durante el periodo de comentarios públicos, Janet se acercó al podio con sus grandes carteles de madera y comenzó su habitual diatriba sobre el uso del flúor para el control de la población. Cuando el presidente del consejo le recordó el límite de 3 minutos para mí hablar, Janet se agitó y comenzó a agitar sus carteles de protesta mientras continuaba hablando. Los oficiales de seguridad se acercaron para escoltarla fuera del podio, pero Janet se volvió violenta y comenzó a agitar sus pesados carteles de madera contra cualquiera que intentara retirarla. En sus movimientos frenéticos, tropezó hacia atrás mientras agitaba salvajemente uno de sus grandes carteles de protesta, perdiendo el equilibrio mientras luchaba contra los oficiales de seguridad que intentaban contenerla. Janet cayó hacia atrás con una fuerza tremenda, golpeándose la cabeza contra los escalones de mármol que conducen a la plataforma elevada de la Cámara del Consejo.
El impacto causó un trauma craneal severo y nunca recuperó la conciencia a pesar de la atención médica inmediata de los paramédicos que llegaron en cuestión de minutos. Janet Morrison fue declarada muerta a las 7:23 de la tarde mientras aún sostenía folletos sobre los peligros del flúor, sus teorías de conspiración cobrando su vida en la misma cámara donde había pasado años promoviéndolas. La reunión del Consejo de la ciudad se suspendió de inmediato y, de manera irónica, la muerte de Janet llevó a un aumento del apoyo público a la fluoración del agua, ya que los residentes rechazaron las teorías de conspiración extremas que habían consumido sus últimos años. Era el 3 de junio de 2013, cuando la incansable búsqueda de la verdad sobre la seguridad alimentaria de Patricia Chen la llevaría a un final horrible en el mercado de agricultores del centro de Eugene, Oregón. Patricia Chen, una bloguera de alimentos de 47 años, había hecho de exponer prácticas cuestionables de los vendedores su misión personal. Conocida por su estilo abrasivo de interrogación y su total desprecio por los límites sociales, Patricia se había ganado la reputación de ser la visitante más temida del mercado. Los vendedores se estremecían cuando la veían acercarse, sabiendo que monopolizaría su tiempo con preguntas agresivas mientras alejaba a los clientes que pagaban. Sus seguidores del blog alababan su dedicación, pero quienes se encontraban con Patricia en persona la encontraban insoportablemente moralista y confrontativa. Trataba cada interacción con los vendedores como una investigación criminal, mostrando cero empatía por los pequeños empresarios que intentaban ganarse la vida. Esa mañana de sábado, llegó con su computadora portátil, lista para documentar lo que sospechaba eran certificaciones orgánicas fraudulentas en el bullicioso mercado. Patricia acorraló a un vendedor de productos orgánicos durante 20 minutos agotadores, cuestionando en voz alta sus credenciales de certificación y exigiendo ver documentación mientras los clientes frustrados formaban una fila creciente detrás de ella. Su voz se escuchó por todo el mercado, mientras anunciaba que estaba exponiendo afirmaciones orgánicas fraudulentas y amenazaba con denunciarlo a las autoridades agrícolas del estado. Cuando el vendedor le pidió amablemente que bajara la voz, Patricia declaró que tenía todo el derecho de proteger a los consumidores de sus mentiras y comenzó a filmarlo sin permiso. Ella bloqueó a otros clientes para que no se acercaran al puesto, completamente ajena a su creciente frustración mientras continuaba su interrogatorio. La administración del mercado se le acercó varias veces, pidiéndole que se moviera, pero Patricia los desestimó con la misma actitud arrogante que le había hecho tantos enemigos. Su visión de túnel y su necesidad obsesiva de tener razón la cegaron a todo lo demás que sucedía a su alrededor. A las 10:30 de la mañana, Patricia se movió detrás del camión de reparto para fotografiar cajas de productos, su atención completamente centrada en la pantalla de su cámara. El mismo enfoque obsesivo que la hacía tan insoportable ahora la ponía en peligro mortal. El conductor, incapaz de verla en su punto ciego a pesar de tener espejos, comenzó a retroceder. La alarma de retroceso del camión había fallado, pero incluso si hubiera funcionado, la historia de Patricia mostraba que rara vez prestaba atención a algo que no sirviera a su agenda investigativa. Ella permaneció absorta en su documentación, sin darse cuenta del camión que se movía hacia ella hasta que fue demasiado tarde. El parachoques trasero del camión golpeó a Patricia con una fuerza devastadora, derribándola al suelo y causándole múltiples fracturas. La rueda trasera pasó sobre su torso inferior antes de que el conductor se diera cuenta de lo que había sucedido y se detuviera. Patricia sufrió una hemorragia interna severa y entró en estado de shock, pero permaneció consciente, incapaz de moverse de donde yacía. Los paramédicos llegaron en 6 minutos después del accidente y le brindaron atención médica inmediata, pero sus heridas eran demasiado graves. A pesar de su rápida respuesta, Patricia murió por hemorragia interna mientras era trasladada al hospital. Su última investigación terminó en tragedia. El mercado de agricultores implementó de inmediato nuevos protocolos de seguridad, incluyendo rutas designadas para vehículos y observadores obligatorios para todas las entregas. Instalaron cámaras de retroceso y sensores de proximidad en todos los vehículos de entrega para prevenir accidentes similares. El conductor del camión enfrentó cargos de homicidio vehicular, pero finalmente no fue considerado penalmente responsable debido a la falla del equipo que desactivó la alarma de retroceso. La muerte de Patricia Chen se convirtió en un trágico recordatorio de cómo el comportamiento obsesivo y el desprecio por el entorno pueden tener consecuencias mortales. Fue el 3 de agosto de 2018, cuando el derecho corporativo de Gillian Frost la llevaría a su muerte en un estacionamiento de Denver. Gillian, una directora de recursos humanos de 38 años que medía 1,62 m, había pasado su carrera ejerciendo el poder sobre los empleados como un arma. Ella conducía un BMW SUV blanco impecable que usaba para intimidar a cualquiera que considerara por debajo de su estatus social, siempre llevando tarjetas de presentación que enumeraban su título corporativo para establecer dominio sobre los trabajadores de servicio. Esa mañana de martes ya había sido un desastre para Gillian.
Después de que le negaran un ascenso al que sentía tener derecho, se embarcó en una maratón de compras para calmar su herido ego. Ya había gritado a un empleado de gasolinera por la velocidad de la bomba, exigido a un gerente de Subway que despidiera a un empleado por la forma de armar los sándwiches y publicado historias en Instagram burlándose de lo que ella llamaba trabajadores incompetentes de salario mínimo. En el estacionamiento de Target, la rabia desmedida de Gillian alcanzó su punto de ebullición. Pasó 20 minutos tocando la bocina de manera agresiva a familias y compradores ancianos mientras los filmaba y a través de su parabrisas. Sus seguidores en las redes sociales disfrutaron de su contenido titulado «Enseñando etiqueta de estacionamiento a los plebeyos», alentando su comportamiento cada vez más tóxico. Cuando Gillian vio a la familia Martínez cargando comestibles, inmediatamente se detuvo detrás de ellos y comenzó a tocar la bocina. La familia incluía a la abuela María Martínez de 78 años, quien se movía lentamente con su andador debido a la artritis. Esto alimentó la impaciencia de Gillian mientras filmaba y gritaba sobre personas importantes que tienen trabajos a los que llegar. Incapaz de contener su furia corporativa al estilo Karen, Gillian salió de su vehículo como una mujer poseída. Comenzó su rutina característica de intimidación, retrocediendo sobre la barrera de seguridad de concreto para ganar ventaja de altura mientras filmaba y amenazaba con arrestar a toda la familia por obstrucción. La barrera de concreto de 106 centímetros había sido debilitada por trabajos de construcción recientes, aunque parecía sólida. Mientras Gillian gesticulaba de manera exagerada manteniendo su postura confrontativa, la estructura comprometida no pudo soportar sus movimientos agresivos. Su cuerpo de 135 libras, combinado con gestos violentos, hizo que la barrera cediera por completo. Gillian cayó 35 pies de cabeza sobre el asfalto, perdiendo sus tacones de diseñador durante la caída. El impacto fue devastador. Su cráneo se fracturó en varios lugares y su columna se cortó en la vértebra C2. Los restos del cerebro se esparcieron por el pavimento cuando su cuerpo sufrió un paro cardíaco inmediato. La familia Martínez miró horrorizada cómo la mujer que los aterrorizaba segundos antes yacía inmóvil en un charco de sangre creciente. María Martínez, a pesar de ser el objetivo del último discurso de Gillian, llamó al 911 con manos temblorosas. Los paramédicos llegaron en 6 minutos, pero Gillian ya no estaba. Su teléfono, aún en su agarre mortal, contenía el último video de su comportamiento arrogante que causó su muerte, mostrando cómo se subía a la barrera mientras gritaba amenazas antes de capturar su caída fatal. El estacionamiento fue cerrado inmediatamente para una inspección, revelando múltiples violaciones de seguridad. Target enfrentó una multa de $2.300.000 de la OSHA, aunque se redujo cuando los investigadores determinaron que el comportamiento imprudente de Gillian contribuyó significativamente al fallo de la barrera. Las reacciones en línea fueron abrumadoramente antipáticas. Comentarios inundaron las redes sociales con frases como «Literalmente murió enojada por un espacio de estacionamiento» y «La Karen corporativa se enfrenta a la realidad concreta». Su empleador reestructuró discretamente su departamento de recursos humanos después de que se descubriera su historial de acoso laboral durante la investigación. La familia Martínez, traumatizada por presenciar la muerte, recibió asesoramiento y un acuerdo. La abuela María desarrolló una ansiedad severa sobre los espacios públicos, siempre atormentada por ser la última víctima de alguien antes de su fallecimiento. La muerte de Gillian Frost se convirtió en una advertencia, demostrando que la gravedad no se preocupa por tu título corporativo ni por una actitud arrogante. Era el 8 de marzo de 2017, en Dallas, Texas. La hora de la cena acababa de comenzar en un asador de gama media, donde el ruido de los platos y la charla de los clientes se mezclaban en un ruido rutinario. La atmósfera parecía poco notable. Sin embargo, en una hora ocurriría un accidente que dejaría a los transeúntes conmocionados, pero no del todo sorprendidos, dada la reputación de la mujer involucrada. Bárbara Ellis tenía 46 años y era bien conocida en ese establecimiento por su comportamiento. Trabajaba en un empleo de oficina de bajo nivel cerca, pero su autoimagen era la de alguien que merecía más reconocimiento del que alguna vez recibió. Salir a cenar se había convertido en su escenario, y frecuentemente reprendían a los meseros para reafirmar el control. Su familia mencionó que una vez humilló a un joven camarero hasta hacerlo llorar por un vaso de té helado que, según ella, tenía demasiado hielo. El ambiente del restaurante era sencillo. Las cocinas comerciales son espacios organizados con pisos de baldosas resbaladizas, superficies calientes y freidoras llenas de aceite calentado a casi 350 grados Fahrenheit. El personal está entrenado para moverse en patrones coordinados para evitar colisiones. A los clientes se les prohíbe entrar en estas áreas, no solo por la seguridad alimentaria, sino porque un solo resbalón o paso en falso puede causar lesiones graves. Esa noche había estado sentada por menos de 15 minutos cuando comenzó su agitación. Se quejó en voz alta sobre la rapidez del servicio, a pesar de que su pedido fue tomado dentro del tiempo estándar. Cuando su recarga de bebida no llegó instantáneamente, empujó su silla hacia atrás con un fuerte chirrido y comenzó a gritarle al camarero más cercano.
El personal intentó calmarla, asegurándole que la comida se estaba preparando, pero ella continuó gritando, agitando los brazos. Varios comensales se giraron en sus asientos para mirar. Su arrebato se intensificó cuando se levantó y se dirigió al mostrador de servicio, empujando a una joven anfitriona que le dijo firmemente que los clientes no podían pasar detrás de él. Bárbara se burló y atravesó la puerta batiente hacia la cocina, declarando que lo conseguiría ella misma. Los empleados gritaron para que se detuviera, pero ella avanzó más. La cocina acababa de ser trapeada en un área para limpiar agua derramada cerca de la estación de freír. El personal sabía que estaba resbaladizo, pero Bárbara avanzó sin precaución. En segundos ocurrió lo previsible. Su talón resbaló en la zona mojada y su cuerpo se echó hacia atrás antes de lanzarse hacia adelante. Golpeó su sien contra el borde afilado de un mostrador de acero inoxidable con un crujido audible que varios testigos describieron más tarde. Se desplomó de lado, su parte superior del cuerpo golpeando la estación de freidoras. Una ráfaga de aceite sobrecalentado salpicó, quemando su cara, cuello y hombros. Las quemaduras fueron inmediatas y severas. El personal de cocina reaccionó al instante, alejándola y apagando el equipo, pero ella ya no respondía. Los clientes en el comedor vieron el alboroto y el humo del aceite salpicado elevándose. Se llamó a los servicios de emergencia que llegaron en cuestión de minutos. Los paramédicos intentaron la reanimación, pero estaba gravemente herida tanto por el trauma craneal como por las quemaduras extensas. Fue trasladada a un hospital cercano, donde los médicos trabajaron brevemente antes de declararla muerta. La magnitud de sus heridas no dejó ninguna posibilidad realista de supervivencia. El resultado fue caótico. El asador cerró por la noche y los empleados fueron entrevistados por los investigadores antes de ser enviados a casa en estado de shock. Más tarde, la gerencia instaló señalización adicional y barreras en la entrada de la cocina, citando preocupaciones de seguridad. Las noticias locales cubrieron brevemente el incidente, enmarcándolo como un peligro laboral en lugar de centrarse en Bárbara. Entre el personal, la historia circuló silenciosamente durante meses, un recordatorio inquietante de que un solo acto de arrogancia había terminado en una escena que no olvidarían. Era el 3 de septiembre de 2017 y la bulliciosa atmósfera de un concurrido aeropuerto en Colorado creaba una sinfonía de equipajes rodantes, anuncios de vuelos y miles de viajeros navegando por la instalación de 1,5 millones de pies cuadrados. El fin de semana del Día del Trabajo había traído multitudes récord al aeropuerto, con filas de seguridad que se extendían casi 100 yardas mientras los agentes de la TSA procesaban a los pasajeros a través de detectores de metales y escáneres de equipaje. Tammy Rodríguez agarró la correa de nylon de su pavo real de 15 libras mientras se acercaba al control de seguridad. Su certificación falsa de animal de servicio exhibida de manera prominente en un cordón alrededor de su cuello. A los 39 años, la agente inmobiliaria había descubierto que afirmar que su mascota exótica era una necesidad médica le permitía eludir las restricciones que se aplicaban a otros viajeros. Había comprado la documentación fraudulenta en línea por $200, completa con sellos de apariencia oficial y terminología médica que intimidaba a la mayoría de los dueños de negocios para que cumplieran. El uso agresivo de Tammy de leyes falsas de animales de servicio se había convertido en su método característico para obtener un trato especial donde quiera que fuera. Había intimidado con éxito a restaurantes, hoteles y tiendas minoristas para que acomodaran a su disruptivo pavo real, amenazando con demandas por discriminación y haciendo escenas que los gerentes preferían evitar. Su ave ya había causado incidentes atacando a otros pasajeros en autobuses y defecando en centros comerciales, pero las amenazas legales de Tammy habían evitado consecuencias serias. El pavo real, llamado Napoleón, estaba completamente sin entrenar y nunca había recibido ninguna educación legítima de animal de servicio. Tammy había elegido el ave exótica específicamente porque su naturaleza inusual hacía que la gente fuera menos propensa a cuestionar sus afirmaciones, y disfrutaba de la atención y el trato especial que venía con tener un compañero tan inusual. Sus cuentas de redes sociales estaban llenas de fotos de Napoleón en restaurantes, aviones y otros lugares donde normalmente se prohibían las mascotas. La seguridad del aeropuerto había sido advertida sobre los intentos previos de Tammy de pasar a Napoleón por los controles sin la documentación adecuada. La habían rechazado 2 veces en el último mes, pero cada vez regresaba con documentación falsa cada vez más sofisticada y con demandas más agresivas de acomodación. Cuando Tammy se acercó al control de seguridad de la TSA, inmediatamente comenzó a filmar con su teléfono mientras exigía que se permitiera a Napoleón pasar por seguridad sin la documentación estándar requerida para los animales de servicio legítimos. Ella le gritó al agente de la TSA sobre la discriminación contra su discapacidad, aunque no tenía ninguna condición médica que requiriera un animal de servicio. El supervisor de la TSA explicó las regulaciones federales que rigen los animales de servicio en los aeropuertos.
Pero la voz de Tammy se hizo más fuerte y agresiva mientras insistía en que su certificación falsa era legalmente suficiente. Otros pasajeros en la fila comenzaron a retroceder mientras sus gritos aumentaban y Napoleón se agitaba cada vez más por el alboroto. Tammy gritó sobre violaciones de la ley de estadounidenses con discapacidades, con el rostro rojo de ira mientras agitaba sus documentos fraudulentos ante los oficiales de seguridad. El pavo real comenzó a desplegar sus plumas de la cola y a emitir llamados fuertes que resonaban por la terminal, atrayendo las miradas de cientos de viajeros cercanos. La respuesta de estrés de Napoleón al grito de Tammy activó los mecanismos de defensa natural del ave. El gran pavo real de repente se alejó de la conmoción. Sus poderosas patas lo impulsaron hacia adelante con sorprendente fuerza. Tammy había sujetado la correa de nylon a su cintura, y cuando Napoleón huyó, el tirón repentino la hizo girar violentamente. La fuerza de la correa la jaló hacia arriba sobre su hombro y debajo de su barbilla. La línea de nylon se apretó contra su garganta como un garrote, apretándose más cada vez que el pájaro se agitaba. Otros pasajeros miraban con horror mientras ella se aferraba a la correa, su rostro volviéndose azul al comprimirse su vía respiratoria. Los oficiales de seguridad acudieron a fin a ayudar en cuestión de segundos, pero no tenían una herramienta de corte disponible y Napoleón seguía forcejeando, lo que dificultaba acercarse con seguridad. Para cuando lograron liberar la correa de su cuello, Tammy había perdido el conocimiento. A pesar de la atención médica inmediata de los paramédicos del aeropuerto, Tammy Rodríguez fue declarada muerta a las 2:34 de la tarde por asfixia. El incidente provocó llamados para una verificación más estricta de la documentación de animales de servicio y directrices más claras para manejar animales disruptivos en los aeropuertos. Napoleón fue sacrificado y las investigaciones revelaron que Tammy no tenía una discapacidad legítima que requiriera un animal de servicio. Gracias por vernos. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora mismo.